a la Federación por prestarnos este espacio, y así, para iniciar, solicito a mi guía espiritual la inspiración para que el mensaje sea provechoso para todos, encarnados y desencarnados, y en especial para los hermanos de nuestros ambientes. La conferencia de hoy es titulada La transición de la vida corporal a la espiritual. En este centro virtual estudiamos la doctrina del espiritismo, revelada por los espíritus y que codificara el filósofo y pedagogo Hipólito León de Michal Rivail Allan Kardec. Los fenómenos que dieron nacimiento a esta doctrina se remontan al año 1848, en casa de las hermanitas Fox, en Hydesville, Rochester. Manifestaciones conocidas vulgarmente bajo el nombre de mesas giratorias o danzas de las mesas. Este fenómeno, que parecía haber sido observado primero en América, se propagó con rapidez por Europa y otras partes del mundo. Al transcurrir de los tiempos, los espíritus continuaron revelando su presencia con el objetivo de decirnos que la muerte no existe, pues somos inmortales. Tiempo después, ellos dieron sus testimonios de manera más continua, diversa y segura, a través de las reuniones mediúnicas, para describirnos sus vivencias en el mundo espiritual, los diversos aspectos del mundo invisible, así como los sufrimientos, angustias y agonías de la muerte, tal y como los describe Allan Kardec en su libro El cielo y el infierno y la justicia divina según el espiritismo. Así como Ernesto Bozano en su obra La crisis de la muerte, donde nos muestran los casos de espíritus felices de mediana condición, sufridores y suicidas. Esta charla tiene pues como propuesta mostrarnos a la luz del espiritismo cómo es el camino o tránsito que recorre el alma cuando deja el cuerpo físico o vida encarnada y entra a la vida espiritual, basados en las interrogaciones que, según informa Kardec, hizo a los millares de espíritus quienes pertenecieron a todas las categorías de la sociedad terrena, a todas las posiciones sociales. Esos interrogatorios fueron estudiados en todos los períodos de su vida espírita, a partir del momento en que dejaron el cuerpo. Los siguieron paso a paso en la vida de ultratumba para observar los cambios que se operaban en ellos, así en sus ideas como en sus sensaciones. A través de ese estudio, Kardec pudo constatar que los sufrimientos tenían relación con la conducta, cuyas consecuencias soportaban, y que esa nueva existencia era origen de felicidad para los que siguieron el buen camino. Con la finalidad de que podamos asimilar más fácilmente el proceso de separación del alma y del cuerpo, vamos a recordar las orientaciones que sobre el periespíritu nos esclarece Allan Kardec en la pregunta 257 del Libro de los Espíritus. Por lo que destruido el cuerpo, las sensaciones se generalizan. Durante la vida, el cuerpo recibe las impresiones exteriores y las transmite al espíritu por mediación del periespíritu, que constituye lo que se llama fluido nervioso. Muerto el cuerpo,
nada siente, porque carece de espíritu y de periespíritu. Así también vamos a mencionar algunas de las propiedades del periespíritu que destaca León Denis en su obra En lo invisible, y en las cuales podemos comprender la importancia del periespíritu en la desencarnación. Dice así: en la acción del periespíritu es donde hay que buscar los secretos de los fenómenos espíritas, ya que es el transmisor de nuestras impresiones, de nuestras sensaciones y de nuestros recuerdos. Una de sus propiedades es la fuerza magnética. Una de sus propiedades es la fuerza magnética que algunos hombres proyectan en abundancia y que pueden influir, aliviar, curar. Por su periespíritu, el hombre desciende hasta las capas inferiores de la naturaleza y por él también hacia los mundos de luz donde viven los espíritus puros. Todos nuestros actos, nuestros pensamientos persistentes, las evoluciones de nuestro ser mental, repercuten sobre el periespíritu y según su naturaleza, baja o elevada, sórdida o generosa, dilatan, afinan o enturbian su sustancia. De ello resulta que por la orientación constante de nuestras ideas, de nuestras aspiraciones, de nuestros gustos, por nuestras obras, vamos construyendo poco a poco una envoltura fluídica, sutil, abierta a las más delicadas sensaciones, o bien una morada sombría, una cárcel oscura, en donde después de la muerte, el alma, limitada en sus percepciones, está sepultada como en una tumba. Así es como el hombre, lentamente, día por día, edifica su destino. Y por un efecto de las mismas causas, desde esta vida, el hombre atrae a sí las influencias de arriba, las radiaciones etéreas o los groseros efluvios de los espíritus de pasión, de desorden. Es ahí la regla de las manifestaciones espíritas. No es otra que la ley misma de las atracciones y de las afinidades. De hecho, durante la vida de encarnado, el espíritu está ligado al cuerpo por su envoltura semimaterial o periespíritu. Y cuando ocurre la mal llamada muerte, que es la destrucción del cuerpo o cesación de la vida orgánica por agotamiento de sus órganos, el espíritu se libera gradualmente, poco a poco, de los lazos que lo mantenían imantado al cuerpo. Es oportuno esclarecer que la desencarnación es la liberación del espíritu inmortal, ya que cuando el cuerpo muere, el espíritu está listo para liberarse, porque, según nos dice Kardec, no es la partida del espíritu que causa la muerte del cuerpo, sino que la muerte del cuerpo es la que determina la partida del espíritu. Esta separación del alma y del cuerpo no es dolorosa, ya que el alma no toma parte cuando se desatan los lazos que las retenían al cuerpo, y muchas veces esta separación es de alegría para el espíritu, pues se libera del cuerpo. Cabe señalar que en el tránsito de la vida corporal a la espiritual se presentan dos fenómenos que están vinculados al grado evolutivo del espíritu desencarnante. Ellos son A, el desprendimiento del cuerpo físico, y B, la turbación del espíritu. Vamos ahora a hablar un poco sobre el desprendimiento. Cuando el espíritu reencarna,
se conecta al cuerpo a través de su perispíritu y se une a él molécula a molécula, átomo a átomo. Así también, al desencarnar, se desprende a la inversa, átomo a átomo, molécula a molécula. El principio vital, que es el principio de la vida material y orgánica y común a todos los seres orgánicos, hombres, animales y plantas, es el interruptor de la vida, mientras que el fluido vital o fluido eléctrico animalizado es la electricidad que carga nuestras baterías. El proceso del desprendimiento espiritual es lento o demorado y puede perdurar por tiempo indeterminado, variando desde algunas horas hasta algunos años, dependiendo del grado de adelanto moral del espíritu, así como de la afinidad entre cuerpo y espíritu. El conocimiento de la vida futura ejerce una gran influencia sobre nuestros últimos momentos, nos presta más tranquilidad y facilita el desprendimiento del alma. Nos orienta también Kardec en la pregunta 257 del Libro de los Espíritus, que en el momento de la muerte, el espíritu se desprende más o menos lentamente del cuerpo, que durante los primeros minutos, después de despojarse del envoltorio físico, el espíritu no encuentra explicación para la situación en que se halla. Cree que no está muerto porque se siente vivo. Ve a su lado el cuerpo, sabe que le pertenece, pero no comprende que esté separado de él. Esta situación se prolonga mientras exista algún lazo que una el cuerpo con el perispíritu. En la pregunta 165 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec nos explica que el género de muerte influye en las sensaciones que experimenta el alma en el último momento. Por consiguiente, en la muerte natural, resultante de la extinción de las fuerzas vitales por la edad o la enfermedad, la separación se opera gradualmente. En el hombre, cuya alma está desmaterializada y que sus pensamientos se han desprendido de las preocupaciones terrestres, que han practicado el bien y la caridad, que se han moralizado, la separación es casi completa antes de la muerte real, por lo que para él la turbación es casi nula. En la muerte violenta, ocurrida por un accidente, la vida orgánica se para repentinamente y la separación del perispíritu no comienza sino después de la muerte. En esta situación, el espíritu, sorprendido, está como aturdido, pero sintiendo que piensa, se cree aún vivo, pues experimenta todas las sensaciones de la vida orgánica, y esta ilusión durará hasta que se logra la completa liberación del perispíritu, y solo entonces se reconoce y se da cuenta de su posición. En la muerte por suicidio, la situación es como en la muerte por accidente, pero con el agravante del suicidio, pues el cuerpo, unido al perispíritu por todas sus fibras, la ruptura de estas conexiones produce grandes convulsiones que hacen sentir en el alma todas las sensaciones, y de ahí los sufrimientos atroces, ya que descubren en un desdichado despertar la no existencia de la muerte y por lo tanto con los mismos problemas que le llevaron al suicidio, así como los problemas que dejan a sus familiares que repercuten en ellos. Existen muchas comunicaciones de espíritus que cometieron suicidio en las que nos cuentan cómo reviven una y otra vez el momento de su muerte,
sintiendo dolores constantes como una pesadilla de la que no consiguen salir. En este sentido, es importante saber que en muchos de los casos, la cantidad de fluido vital que tenemos en el momento de la muerte determina la duración de dicha expiación, es decir, que las personas jóvenes están más tiempo reviviendo los tormentos de su suicidio. Además, el ponerle fin a la vida conlleva consecuencias físicas que afectan al perispíritu y que después se verán reflejadas en el cuerpo físico en vidas sucesivas. En el libro El cielo y el infierno de Allan Kardec podemos encontrar el testimonio de algunos espíritus que cometieron este acto contra sí mismos y que describen su terrible experiencia. Entre otros, podemos citar el caso de Francisco Simón Louvet, que se arrojó desde lo alto de una torre y siente cómo se le repite la dura y dolorosa escena sin descanso. Igualmente, sufrirán consecuencias las personas que intentan suicidarse sin lograrlo, ya que todo acto de violencia contra nosotros mismos tendrá repercusiones en el perispíritu, generando problemas que se manifestarán de manera física y psíquica. Lo mismo sucede en los casos de suicidio inconsciente. Es la situación de las personas que no están conscientes de que determinado comportamiento, hábitos, forma de vida, pueden dificultar y acortar la misma. Por ejemplo, las personas que desencarnan a causa de un cáncer de pulmón provocado por el tabaco, muertes derivadas del alcohol, las drogas, accidentes de tráfico debido al exceso de velocidad, etc. Estos tendrán consecuencias en los mismos órganos que han sido dañados. Un ejemplo claro de este tipo de suicidio lo encontramos en el libro Nuestro Hogar, de Chico Javier, donde André Luis nos cuenta cómo fue su entrada y posterior permanencia en el mundo espiritual después de morir, tras llevar una vida completamente materialista, siendo muy egoísta y sin pensar para nada las consecuencias que podía traerle no cuidar su propio cuerpo. La turbación. La turbación es un sopor, entorpecimiento que experimenta el alma, que paraliza momentáneamente sus facultades y neutraliza en parte sus sensaciones. La intensidad y la duración del sufrimiento que experimenta el alma dependen de la adhesión que une el cuerpo al perispíritu, y cada uno despierta o permanece en turbación según las características propias de su personalidad, variando según los individuos. Para unos es tranquilo y experimentan una sensación deliciosa, mientras que en otros está lleno de terror, de ansiedad y produce el efecto de una terrible pesadilla. En el momento de la muerte del cuerpo, vemos al espíritu que queda en una profunda turbación y pierde la conciencia de sí mismo, hasta el punto que jamás recuerda el último suspiro exhalado por su cuerpo. Pero poco a poco, la turbación se disipa. El espíritu se reconoce como el hombre que despierta de un profundo sueño. Su primera sensación es la del que se encuentra libre de la pesada materia que le oprimía, pero después llega al perfecto conocimiento de su nueva situación. Nos esclarece Vivaldo en su obra En el borde del infinito que el comportamiento religioso ejerce también influencia en la turbación, pues aquellos que se aferraron a las ideas nihilistas, materialistas,
que han abrigado la idea de la nada, perecen poco a poco y se agotan de una agonía sin conseguir alivio en las regiones frías a las que son arrastrados por el natural proceso de sintonía mental. Sigue diciendo Vivaldo que los que cultivaron las religiones simplistas, que prometían los cielos a golpes de facilidad y oportunismo, son sorprendidos por una realidad con la que no contaban. En el estado de turbación, el alma tiene conciencia de los pensamientos que se le dirigen, los pensamientos de amor, caridad, las vibraciones de los corazones afectuosos, le ayudan a desprenderse en los últimos lazos que la encadenan a la tierra. Por eso, las oraciones, las plegarias inspiradas por el corazón, son saludables, beneficiosas para el espíritu que ha abandonado la vida corporal. Los lamentos entristecen y desalientan en vez de facilitarles su vuelo hacia el espacio. Les retienen en los lugares donde ha sufrido y donde sufren aquellos que le son queridos. En torno a esta situación, así se expresó un espíritu. Las crisis excesivas de dolor, al lado de los lechos mortuorios, constituyen una inmensa barrera que se interpone entre los vivos y el espíritu del difunto por el que lloran. Se trata de una barrera real e insalvable que no nos permite entrar en comunicación con los que se desesperan por nuestra muerte. Más todavía, las exageradas crisis de dolor retienen presos en el medio terrestre a los espíritus desencarnados, retrasándoles la entrada en el mundo espiritual. La tristeza da lugar a vibraciones sombrías y perjudiciales para nosotros, vibraciones que toman el aspecto de nubes tenebrosas que envuelven a aquellos que amamos. En el tema que desarrollamos hoy, la transición de la vida corporal a la espiritual, citaremos a continuación